Que el Señor nos dé gracia y favor en su palabra y vamos a orar que el Señor nos bendiga. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos tu fidelidad, tu amor y tu gracia y tu misericordia hacia nosotros. Nos has bendecido generosamente y has dado a tu pueblo ese favor y esa gracia que hoy nos sostiene y que nos permite acercarnos a ti hasta el trono de tu gracia y de tu misericordia, para que seamos nosotros bendecidos, Señor, en tu favor y en lo que tú has hecho por nosotros. Te damos toda la gloria, Dios, y sabemos, Señor, que estos tiempos son tiempos de adorarte, son tiempos de buscar tu rostro. No podemos permanecer quietos, paralizados, Señor, ajenos a estar en tu presencia, sino que tenemos que tener un anhelo en nuestro corazón por acercarnos a ti. No confiamos en lo que podamos hacer nosotros, porque nuestras fuerzas son limitadas y nuestras capacidades, Señor, no tienen todas las posibilidades de alcanzar su mayor potencial, pero sabemos, Señor, que en ti, Señor, todo es posible. Porque incluso a veces nuestro corazón es engañoso y las intenciones de nuestro corazón ni siquiera están alineadas a tu voluntad. Pero hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a rendirnos delante de ti, a postrarnos en tu presencia, a entregar nuestros corazones ante tu altar, Señor, y rendirnos hoy, Señor, bajo tu gracia. Confiamos y creemos, Señor, que tú eres el que nos sostiene. Confiamos y creemos, Señor, que tú eres el que nos ayuda y que nos da la fuerza para perseverar y lograr, Señor, nuestro propósito y lograr, Señor, nuestra misión en esta tierra. Queremos hoy rendirnos a ti, queremos hacer, Señor, tu voluntad. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia y de venir, Señor, a ti ante tu altar, Señor, y postrarnos aquí para entregarte nuestras cargas, para dejar nuestras necesidades y, Señor, recurrir, Señor, a tu gracia y a tu favor que nos sostiene y nos levanta en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, a ti la gloria, amén y amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Hemos estado hablando de la gracia de Dios, hemos estado hablando del favor de Dios, hemos hablado del pecado, hemos hablado de la bondad, que tiene que ver no desde un punto de vista religioso, porque de repente caemos en el error, yo creo que esto de la crisis en el mundo de la pandemia ha venido a tocar un poquito a la iglesia, porque la iglesia había caído en cierta comodidad, en cierto confort, de que bueno, vamos el domingo y ya nos vamos a nuestras actividades y otra vez en la siguiente semana vamos el domingo y así cada semana, y habíamos entrado en una especie de conformismo, de pasividad espiritual que nos hacía creer o nos hacía pensar que nosotros no era necesario esforzarnos tanto. Y en estas semanas hemos visto que sí es necesario esforzarnos, que es necesario dar un poco más de nuestras capacidades, entregarnos más al Señor. Y no estoy hablando de ser más religiosos o de tener más actividades religiosas. Incluso hemos tenido que suspender actividades en la iglesia por causa de esta situación. Pero los tiempos de Dios y los ciclos de Dios continúan. El Señor no detiene la celebración de sus fiestas. El pueblo de Israel estuviera en guerra, estuviera en crisis, estuviera en el desierto, estuviera en la tierra prometida, donde quiera que estuviera, el pueblo de Israel tenía que celebrar las fiestas del Señor. Incluso dice que serán, en las indicaciones del Señor decía, serán celebración perpetua, es decir, permanente, no cambiará, por ninguna razón cambiará. Y a pesar de esta pandemia y a pesar de esta crisis que está sucediendo en el mundo, pareciera que el pueblo de Dios tendría que limitarse a celebrar al Señor. Y bendito sea Dios que nos ha permitido a través de las redes sociales continuar con la enseñanza, con la celebración. No es lo que quisiéramos, no es lo que esperamos que sea, pero de alguna manera hemos continuado con esto. De la misma manera, las fiestas del Señor tienen una continuidad cíclica, no se detienen. Y este año en particular, a pesar de la pandemia, la celebración del Señor se hizo. Israel celebró a Dios, hizo sus fiestas como normalmente las hace cada año. Y quizás el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los cristianos, nos vimos un poco restringidos por esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, nosotros queremos hacer presente, queremos hacerles saber a ustedes que no debemos de parar, que no tenemos que detener en la celebración a Dios, que no importa cuál sea la situación, ni la crisis que estemos viviendo, ni la
dificultad por la que estemos pasando, tenemos que celebrar a Dios. Y en este tiempo de otoño, en estas fiestas de otoño, que son las fiestas del Señor, son 3 fiestas, si recordarán, hace un año hablamos de estas 3 fiestas, que era Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot. Yom Kippur es el día de la expiación, es el día del perdón, es el día en que el pueblo de Israel trae su sacrificio al Señor para obtener el perdón. Es donde los sacerdotes entran al lugar santísimo, donde se presentan delante del Señor, tratando de expiar, tratando de buscar el perdón del Señor, con la expectativa. Claro, hay una promesa de parte de Dios de que Dios perdonaría el pecado del pueblo, pero ellos entraban con la expectativa de que bien podría Dios perdonar, o bien podría Dios pasar por alto esa ofrenda y decir, no es lo que yo quiero, el pueblo está rebelde, y entonces vendrían situaciones o complicaciones para la nación de Israel. Y entonces, aunque el pueblo de Israel ha pasado destrucción, conquistas, saqueamiento, guerras, hambrunas, persecución, el pueblo de Israel ha procurado celebrar estas fiestas. Y hoy precisamente es el último día de la fiesta del Sukkot, que en estas 3 fiestas, que es Yom Kippur, Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, si se acordarán, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, las tiendas, donde se hace o se da una ofrenda de las primeras cosechas, de los primeros frutos al Señor. Y estas 3 fiestas tienen un significado importante. No voy a entrar al asunto de las fiestas porque quiero hablarles de algo que trasciende las fiestas, que va más allá de lo que implican las fiestas, porque de repente sentimos que se nos pasaron las fechas. He visto a muchos cristianos desesperados porque se les pasaron las fechas, porque ya no hicieron lo que tenían que hacer, porque se les pasó el domingo, porque se les pasó el tiempo de la oración, porque se les pasó el tiempo de la lectura, y entonces sienten que el mundo se les viene encima, porque hay como si les cayera la maldición de la gitana, porque no hicieron lo que tenían que haber hecho en el tiempo que lo debieron de haber hecho. Y entonces ahí es donde caemos en esa religiosidad, ahí es donde la religiosidad toma ventaja sobre nosotros en el querer hacer más allá incluso de lo que Dios pudo haber hecho por nosotros. Entonces, sin embargo, es necesario recordar que el Yom Kippur es el día de la expiación, que había un ayuno completo, que el pueblo de Israel tenía que entrar en un ayuno donde tenía que traer una ofrenda para el perdón de sus pecados. Mientras que Yom Teruah era el sonar las trompetas en el anuncio del Señor, porque el sonar las trompetas era una señal de alarma, era estar atentos, había que escuchar lo que Dios tenía que decir, habría que volver el corazón a Dios. Cuando Dios hace sonar las trompetas es que es el llamado de Dios a su pueblo. Por eso dice el apóstol Pablo que en la venida del Señor será con sonido de bocina, con sonido de trompeta, que el Señor atraerá a su pueblo, a los que son suyos, para el rapto, para la segunda venida de nuestro Señor. Y esto todavía no sucede en los tiempos proféticos destinados para la venida del Señor, todavía no ha acontecido, así es que no se preocupen si a lo mejor ya pasó en el medio de la pandemia y ni me enteré y ya me quedé. No ha sucedido porque será visible ante todos, incluso los que lo conocemos de la palabra de Dios, será notorio, no pasará oculto, será visible ante el mundo, incluso será un boom en las noticias y en las redes sociales de lo que está aconteciendo en la venida del Señor. No ha acontecido, podemos estar tranquilos de ello, así es que Pero viene la otra celebración, o la tercera celebración, que es la fiesta de los tabernáculos. Y como les explicaba el año pasado, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de parte de Dios para que el pueblo de Israel recordara que durante todo el tiempo que estuvieron en medio de la crisis en el desierto, durante 40 años, durante todo ese tiempo, Dios los sostuvo, Dios no los dejó, que siempre tuvieron provisión. Y entonces era hacer de una manera sencilla, de manera natural, era construir esas cabañas que les trajeran a la memoria al pueblo de Israel el recordar que Dios era su provisión continua, que no les faltaría nada, que no importaba la condición en la que estuvieran, probablemente estuvieran muy prósperos, muy bendecidos, muy exitosos en su vida y en sus finanzas, pero el celebrar el Sukkot les hacía recordar de dónde Dios los había sacado y cómo siempre Dios les había provisto. Y hoy precisamente en el calendario judío de las fiestas judías, hoy precisamente es el último día de Sukkot. Y me llamó la atención, me encontré preparando este mensaje, queriendo hablar
de esta gracia inmerecida, porque el mensaje de hoy lleva por título Tan solo por su gracia, es decir, solo es por su gracia que estamos donde estamos y que podemos llegar más lejos y con mayor éxito, solo por su gracia. Podríamos celebrar rigurosamente las fiestas del Señor, podríamos celebrar estrictamente las fechas y los tiempos de las celebraciones judías, más bien de las celebraciones del Señor, de las fiestas del Señor. Pero nada se compararía, todo ese esfuerzo sería inútil y sería en vano si no fuera por su gracia. Así es que no es que le añadamos más o podamos añadirle más al sacrificio de nuestro Señor Jesús. No se trata de añadirle más a lo que Jesús ya ha hecho, sino se trata de recibir lo que por gracia el Señor nos ha otorgado. Y de eso se trata tan solo por su gracia. Definitivamente a veces queremos tener un mayor esfuerzo, queremos hacer algo maravilloso, queremos hacer algo extraordinario por el Señor, nos esforzamos, queremos tener un lugar bonito, queremos arreglar las cosas y decimos hay que prepararnos porque el Señor se merece lo mejor. La verdad es que sí, pero si somos honestos y somos íntegros en nuestro corazón, todo lo que pudiéramos hacer y todo lo que pudiéramos lograr es porque el Señor nos da la fuerza, nos da la provisión, nos da la vida para poderlo hacer. Por eso el Señor Jesús se atrevió a decir, ¿no es acaso más el cuerpo que el vestido? ¿No es acaso más la vida que el alimento? Porque el vestido y el alimento podríamos conseguirlo nosotros. Pero ¿de qué nos serviría conseguir el vestido si no tuviéramos un cuerpo que lo pudiera calzar? ¿O de qué nos serviría trabajar arduamente por el alimento que conseguimos todos los días y por el pan de todos los días si no tuviéramos la vida que el Señor nos otorga? Y el Señor nos concede esa vida, este cuerpo, este entendimiento, esta comunión con Él, nos permite todo eso solo por su gracia. Es decir, solo porque nos ha amado. Y por esa razón que nos ama es que nosotros podemos disfrutar de todo ello. Ahora, ¿se trata entonces de cruzarnos de brazos y esperar que Dios lo haga todo? No. Tenemos una responsabilidad con esta gracia, pero tenemos que entenderla. Tenemos que entender la gracia, tenemos que entender este favor, tenemos que entender esta misericordia de parte de Dios que nos permite disfrutar de esta gracia. Así es que les decía que buscando preparar este mensaje, me encuentro en la Biblia que el Señor Jesús está en el último día de Sukkot, en el último día de la celebración de Sukkot. Pero antes de llegar a este último día, me encuentro, usted puede leer ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos del 1 al 5, si usted puede leer su Biblia, dice la palabra del Señor, y quizás me muevo un poco rápido, vaya un poco rápido, no se preocupe, porque el mensaje lo estamos grabando, pero también quiero decirle todo lo que quiero decirle, así es que espero que nos alcance el tiempo, y ahora que estamos contra el reloj, más todavía. Así es que dice el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Mire, si algo tenía el Señor Jesús es que era prudente en cuanto a tener problemas. En la semana veníamos al trabajo, hemos estado trabajando, mi esposa y yo, y veníamos al trabajo y venía un hombre manejando un vehículo, pero mal a alta velocidad y rebasando mal, y entonces de repente pues se nos cierra a nosotros en el camino. Y me dice, le digo a mi esposa, es que no puede ser que manejen así. Y me dice mi esposa, respeta tus reglas, las que tú tienes, los principios que usas para manejar, prudencia y cortesía. Sé prudente al manejar y sé cortés al manejar. Déjalo si él quiere manejar así, loco y lo que sea, y va buscando bronca, pues déjalo, mejor que se vaya. Y yo creo que eso el Señor Jesús hacía. El Señor Jesús era muy prudente y muy cortés. Él decía lo que tenía que decir, daba el mensaje que tenía que dar, pero cuando alguien quería tener bronca con él, él mejor se apartaba y se iba. Y el ejemplo está en este versículo. Dice que él mejor se fue a la región de Galilea porque en la región de Judea pretendían matarle.
Y puesto que no había llegado su hora, no había llegado el tiempo en que él tenía que morir en la cruz, él mejor se apartaba y dice, bueno, si se quieren pelear con alguien, pues ahí está la pared. Peléense con la pared. Y entonces él se iba. Y luego dice en el versículo 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de Sucot. Dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le decían sus hermanos. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús se va a su tierra, a la tierra de Galilea, y cuando llega a la tierra de Galilea, pues va a la casa de su familia, donde está su mamá, donde están sus hermanos, y le dice, ¿qué haces aquí? Pues no que eras el Mesías y el Salvador y eras quien iba a rescatar al mundo, ¿por qué te vienes a esconder aquí, a Galilea? Ve a Judea, allá donde están tus discípulos, allá donde la gente te tiene que conocer, allá donde está el centro del mundo comercial y religioso y político de los israelitas. Ve a Judea, ahí está todo el movimiento para que la gente te conozca, le decían sus hermanos. Y él no dice, no, aquí me quedo. Si ustedes leen los siguientes versículos, Jesús les dice a sus hermanos, me gusta lo que contesta. Versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, ustedes siempre quieren las cosas ya. Dice Jesús, mi tiempo no ha llegado. Sí, voy a ir a Judea, sí, me voy a volver famoso, sí, mis discípulos van a conocer mi mensaje, la gente me va a conocer, pero aún no es mi tiempo. Esto me parece interesante. Están por suceder las fiestas de los judíos, y los judíos eran muy celosos y muy cuidadosos de guardar las celebraciones. Recordemos que el mismo Señor Jesús también guardaba las celebraciones judías, pero en este caso en particular y en este momento me llama la atención lo que Jesús dice. No puedo el mundo, versículo 7, estoy en Juan capítulo 7, ahora en el versículo 7 dice, no puedo el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Es decir, yo voy a hablar de lo que el mundo pretende que sea bueno, y que el mundo ha querido establecer como bueno, y cuando yo empiece a hablar, a dar testimonio del mundo, el mundo se va a enojar conmigo, el mundo me va a aborrecer, porque yo voy a dar un testimonio que no es bueno acerca del mundo. Y entonces, cuando Jesús dice esto, los hermanos están así como, bueno, pero ¿y entonces? ¿Te vas a hacer famoso o no? ¿Nos vas a sacar de pobres a todos o no? ¿Vas a concursar en el de talento para que te den el premio o qué? Y entonces Jesús trata de hacerles entender a sus hermanos, primero, que no es el tiempo, no es cuando ellos digan, ya ve, ya esté famoso. No es el momento cuando ellos digan, dice, su tiempo es presto, su tiempo está listo, ustedes quieren hacerlo todo rápido, pero, ¿se acuerdan de unas ollas express que se llamaban Presto? ¿Sí? Era precisamente por eso, porque la comida salía rápido. Y aquí lo que Jesús le está diciendo, ustedes quieren que todo sea rápido en el momento que ustedes quieren, en el momento que ustedes deciden que sea, pero no es mi tiempo. Y luego dice, y luego si voy, cuando me haga famoso, me voy a hacer famoso por criticar al mundo y sus reglas, y las cosas que han establecido como buenas, que no lo son, por eso me voy a hacer famoso. Y entonces Jesús trata de hacerles ver que no es la manera en que ellos quieren que sean las cosas, si no es en el tiempo de Dios. Y luego dice en el versículo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 7, luego le dice Jesús a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ojo aquí, porque pareciera que Jesús no está respetando la fiesta. Pareciera que Jesús dice, no es tan importante la fiesta, vayan ustedes y celebren la fiesta. ¿Qué oso o qué cosa tan vergonzosa podría haber sido para Jesús no haber respetado las fiestas del Señor?
habría algo de qué acusarlo. Habría algo que decir de él y decir, no, él no celebró las fiestas. Miren, aquí renunció a ir a la fiesta. Sí, en el momento en que ellos querían ir. Cuando lo estaban mandando, vete, vamos a Judea, a la fiesta, a la celebración, que la gente te conozca con tu mensaje de gracia y de favor y de perdón, vamos, a que la gente te conozca y dice, no, no es mi tiempo. Y los manda a ellos, dice, vayan ustedes a la fiesta, yo no iré, dice, yo no subo todavía a esta fiesta. Voy a ir, pero no todavía. Yo no pudiera decir, uy, entonces Jesús no fue a la fiesta. No, sí fue a la fiesta. No en el momento en que los hermanos fueron, ni con la anticipación que todos presuponían, porque si ustedes estudian la ley de los judíos y la celebración de las fiestas, la ley claramente estipula cuántos días tenían que ser de celebración. Pero si usted ve hoy en día, la celebración judía de las fiestas del Señor, se dará cuenta que ya no son los días que dice la ley, sino que ya le agregaron más días y que ya pusieron más cosas y que ya hacen otras cosas que no están en la ley. Incluso la celebración que se hace hoy en día de los hermanos judíos que hoy están haciendo estas celebraciones de las fiestas, ni siquiera lo están haciendo conforme a la ley. Entonces nosotros no pretendemos celebrar conforme a la ley porque no somos judíos, pero sí consideramos los tiempos de las fiestas porque son importantes. ¿De dónde saco esta idea? ¿O por qué me atrevo a hacerlo de esta manera? Porque habrá quienes digan, o celebras conforme la ley dice, o mejor ni celebres, porque estás haciendo las cosas mal. Nosotros celebramos a Dios todo el tiempo, pero en estos días de las fiestas del Señor, que es Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot, que es la convocación que estamos haciendo ahora, si nosotros celebramos al Señor, no es porque pretendamos celebrar conforme a la ley judía, sino porque entendemos los tiempos del Señor. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está la fiesta, pero no es mi tiempo todavía. Hay un tiempo en el Señor, hay un tiempo que debemos considerar, hay una celebración que debemos atender y que debemos participar, pero no por religiosidad, sino porque entendemos los ciclos de Dios y los tiempos espirituales en los que Dios se mueve. Y entonces me encuentro a Jesús que no va a la fiesta inmediatamente, que se supone todo judío debería guardar desde el primer día hasta el último día. Ahora Jesús llega a la fiesta. Jesús llega a la fiesta de los tabernáculos y versículos más adelante en ese capítulo, usted puede leer en el capítulo 7, pero ahora vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 53. Dice la palabra del Señor, ahí mismo en el capítulo 7, pero ahora vamos a leer más texto. Dice, versículo 37, en el último día y gran día de la fiesta, ¿de cuál fiesta estábamos hablando? De Sukkot, de los tabernáculos. No se fue desde los primeros días, pero en el último día, o sea que Jesús sí fue a la fiesta, no llegó conforme al calendario o a los tiempos que los hermanos le obligaban a participar, sino que él llegó a la celebración y estuvo en la celebración. Por supuesto que participó de la fiesta de Sukkot. Dice, pero que en el último día, entonces Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, este es el último día de Sukkot. Recuerda qué representa Sukkot. ¿Qué representa Sukkot? Los tabernáculos, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué representa la fiesta de los tabernáculos? El tiempo en el desierto. El tiempo de la provisión, un tiempo difícil. ¿Cómo fue el tiempo en el desierto? Difícil. No, sí, pastor, pero en el desierto Dios le proveyó todo. Sí, les proveyó todo, pero fue un tiempo difícil. Era un tiempo en el desierto. Entonces Jesús dice, en el último día de la celebración de Sukkot, en el último día, Jesús les dice, aquí dice otra vez, vuelvo al versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús les dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué lo dijo en el último día de Sukkot? Porque Sukkot les hacía recordar lo que vivieron en el desierto, la situación del desierto.
Eso es lo que les recordaba Sucot. ¿Sí están conmigo? Ok. ¿Por qué Jesús habla de eso en el último día de Sucot? Porque dice, porque si lo que se vive en el desierto, ¿qué es lo que más vives en el desierto? Sed. ¿Qué es lo que más pasamos en un momento de dificultad? Sed. Pastor, pero yo en un momento de dificultad no tengo sed. Bueno, póngalo así. ¿Qué es lo que más vives en un momento de dificultad? ¿Necesidad financiera? ¿Necesidad de amor? ¿Necesidad de respeto? ¿Tolerancia? ¿Afecto? ¿De salud? ¿Qué es lo que estás viviendo en el desierto? Eso que te hace falta en el desierto, dice Jesús, representándolo con la sed, eso que te hace falta en el desierto, ven a mí. Ven a mí y yo te lo voy a suplir. Yo te voy a dar lo que te hace falta en el momento de dificultad. Jesús le está hablando a un pueblo que entiende. Quizás para nosotros sea algo, sí, Jesús es la fuente de agua viva, sí. Pero Jesús le está hablando a un pueblo que entiende la celebración que está teniendo, que es Sucot, que es lo que representa, que sabe lo que significa el Sucot. Y Jesús les habla de si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y además yo les daré de su interior, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan nos explica en el versículo 39, nos explica a qué se refiere Jesús. Cuando dice Juan, y dijo, esto lo dijo por el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Esto me parece interesante lo que menciona Juan, cuando dice los que creyesen en él, no dice los que estaban en la fiesta, los que estaban guardando la fiesta, los que se quedaron hasta el último día de la celebración de la fiesta de Sucot, sino los que creyesen en él. Esta es la gran diferencia entre ser una persona religiosa y ser una persona que cree en Jesús. Lo que hemos pretendido a lo largo de todos estos años de ministerio es enseñarles a ustedes no a ser una persona religiosa, sino a ser una persona que cree en Jesús. Y si tú crees en Jesús, deberías creer lo que Jesús dice acerca de ti. No pretendemos que seas una persona que hace y practica la religiosidad. Por eso las celebraciones, o este tiempo de celebraciones que son las fiestas en otoño, las fiestas del Señor que se celebran en otoño, que es Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot, no les hemos pretendido, no hemos querido que ustedes hagan de esta celebración un acto religioso, pero sí que tengan presente que hay un ciclo de Dios en el que nosotros aprovechamos para presentarnos delante de Dios y ser agradecidos con Él. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel, qué es lo que al pueblo de Israel le fue enseñado en las celebraciones de las fiestas del Señor? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí va conmigo o me regreso? Ok, sigue en el versículo 40 de ahí de Juan. Dice, entonces algunos de la multitud, algunos de los que estaban ahí escuchando a Jesús hablando a alta voz, miren, no lo dijo, las palabras de Jesús no fueron a sus discípulos, ahí en cortito, miren, si ustedes creen en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. No, dice que se puso en pie y alzó la voz. Entonces, ¿a quién le estaba mandando el mensaje? A todo el pueblo de Dios. No solamente a sus discípulos, se lo estaba diciendo a todo el pueblo, que todo el pueblo supiera acerca de creer en Él y recibir al Espíritu Santo. Dice el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos, me encanta cómo lo dice Juan, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y que de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Lo que pasa es que cuando lo ven a él, él es Jesús de Nazaret, el que vive en Galilea. Él es carpintero allá en la región de Galilea. Él es de allá. Por ejemplo, yo nací en el Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, ahí por la zona de Tlatelolco. Hay un hospital del Iste donde mi mamá dio a luz a sus 4 hijos y ahí nací. Yo soy del distrito, yo soy nacido en la Ciudad de México. Pero al año de haber nacido, nos mudamos a Iguala, a Guerrero, al estado de Guerrero. Así es que cuando alguien me pregunta, ¿de dónde eres? Yo digo, yo soy de Iguala.
Yo soy de Guerrero, aunque yo sé que nací en la Ciudad de México. Pero si alguien me pregunta de dónde eres, yo digo de Guerrero. ¿Por qué? Porque desde que fui pequeño, desde el año de haber nacido, yo crecí en Guerrero. Entonces si alguien me pregunta de dónde soy, pues de Guerrero, aunque nací aquí. Lo mismo pasaba con Jesús. Jesús, ¿dónde nació? ¿Se acuerdan? En Belén, de acuerdo a la profecía. Pero solamente fue a nacer a Belén, porque después regresó a Galilea, de donde era su padre, de donde vivieron, porque precisamente fueron a Belén porque José era de Belén. Y entonces regresaron a Galilea y Jesús creció en Galilea, no en Belén. Entonces cuando le preguntaban a Jesús, ¿de dónde eres? Pues de Galilea, de la región de Galilea, de Nazaret. Y entonces la gente identificaba que Jesús era de Nazaret y no de Belén, como la profecía decía. Por eso decían, algo bueno puede venir de Galilea. Galilea es una región que estaba considerada como una región de gentiles, es decir, de gente no judía. Y la mayoría de la gente que vivía ahí eran gentiles, gente no judía. Y los judíos que vivían con ellos tenían tanto contacto con los gentiles, tenían tanto contacto con los gentiles que los consideraban impuros. Entonces, por eso dice esta gente, ¿algo bueno puede venir de Galilea? Si es una región de judíos contaminados de gentiles. Y entonces por eso criticaban que probablemente las palabras que venían de Jesús no eran válidas, no tenían peso, no tenían significado, porque no tenían respaldo regional. Ni siquiera espiritual, es que la región de donde viene no tiene significado. Seguramente alguna vez te han dicho, ¿y dónde vives? En Valle de Chalco. Valle de Chalco, donde está todo bien feo, donde matan, donde hay ladrones y delincuentes. ¿No tienes un pariente que sea un ladrón y delincuente? Porque pareciera que de Valle de Chalco no hay nada bueno. En el año de 1998, mi esposa y yo estábamos trabajando en una actividad dentro de la iglesia, una actividad que la iglesia realizaba, que se llamaba Compasión, que era una actividad para ayudar niños a través de patrocinadores para financiarles algunas cuestiones como el estudio, la ropa, algo de alimentación. Y entonces ahí estuvimos trabajando porque la iglesia en la que estábamos hacía esa labor, y nosotros estuvimos ahí. Y alguien nos dijo, de los hermanos que venían a darnos estas capacitaciones de compasión, vinieron y nos dijeron, bueno, es que ustedes necesitan un lema que les ayude a entender la visión de su labor con los niños, de compasión. Y entonces empezamos ahí, y un día yo estaba orando y le digo al Señor, Señor, ¿qué cosa podríamos decir acerca de nosotros como ministerio? Y esa palabra yo la tomé, y la tomé para nuestras vidas, para mi esposa y para mí, y para todas las cosas que nosotros hiciéramos. Y esa palabra está en Mateo capítulo 4, cuando dice el Señor, y al pueblo que estaba asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Y si en verdad Valle de Chalco fuera un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo que vive en oscuridad y un pueblo que está afectado por la maldad que le rodea, yo estoy convencido que hay luz que ha resplandecido en Valle de Chalco y que les alumbrará en medio de tanta tiniebla. Y esa es la luz del Señor. Estoy hablando de hace muchos años atrás, y sin embargo esa palabra late continuamente en mi corazón, sabiendo que lo que estamos haciendo con ustedes y lo que hacemos en el ministerio, todo lo que hagamos para el Señor será luz que resplandece a un pueblo que está en tinieblas. Así es que cuando Jesús era juzgado por la región en la que venía, usted no se sienta mal si le dicen, uy, de Valle de Chalco, ahí matan gratis. Incluso hasta me acuerdo que mis hijos bromeaban por los comentarios que se hacían cuando ellos estaban en la secundaria y en la preparatoria. Bueno, José ahorita está ya en la prepa, pero me acuerdo que le decían, oye, ¿tú eres de Valle de Chalco? Y dicen, no te metas con los de Valle de Chalco, porque los de Valle de Chalco somos peligrosos. Y era así como un mote, un apodo, una distinción que tenían los de Valle de Chalco. Pero no importa lo que se diga de Valle de Chalco, como no se importaba, o como a Jesús no le importó lo que se decía acerca de él. Yo creo que luz resplandece en Valle de Chalco, yo creo que luz hay en Valle de Chalco, y somos nosotros, ustedes y yo, los que hacemos que esa luz brille. Así es que creamos en eso. Bueno, eso fue un pequeño comercial.
un paréntesis. Dice el versículo 43 ahí del capítulo 7, hubo entonces disensión entre la gente a causa de Jesús, a causa de él, dice el Evangelio. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Querían arrestarlo, querían atraparlo para poderlo acusar y señalar. Dice después el Evangelio, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Quiénes eran los alguaciles? Aquellos que querían atrapar a Jesús, aquellos guardias, aquellos policías de aquel entonces, les llamaban alguaciles, que querían arrestar a Jesús por decir algo que fuera incorrecto, o por atentar contra la religión judía, o por atentar contra el templo, o incluso atentar contra el César, que era el que gobernaba en aquel entonces. Entonces quisieron arrestarle estos alguaciles, pero no lo hicieron. Luego ellos vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaste? Tuvieron oportunidad, tuvieron chance de arrestarlo. La multitud quería, algunos querían que lo arrestaran, otros no querían que lo arrestara, pero ustedes eran la ley y ustedes debieron de haberlo arrestado. Y los alguaciles respondieron, versículo 46, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46, dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, los que tenían intención, o los que iban con la encomienda de arrestarlo, no pudieron hacerlo porque las palabras que oyeron entraron en su corazón. Imagínate que alguien te dice, ¿tienes problemas financieros? Oh, pues sí. Ok, aquí está una tarjeta donde puedes gastar lo que quieras, lo que necesites. Tienes la posibilidad de usarla. No te preocupes, nosotros la vamos a pagar. ¿Cuántos dirán, amén? Yo quiero una de esas. Están celebrando Sukkot, donde el pueblo sabe lo que vivieron sus antepasados en el desierto. Y alguien viene y les dice, yo tengo la respuesta a su necesidad. El que cree en mí no volverá a tener necesidad jamás. Imagínense los alguaciles que escuchan estas palabras, que ellos también son seres humanos y que también pasan por necesidad. Y Jesús les dice, cree en mí y no tendrás sed jamás. Ellos estaban al servicio de los sacerdotes y estaban al servicio de los fariseos, y ninguna vez, ningún momento y en ningún tiempo, ni los sacerdotes ni los fariseos les habían dicho a los alguaciles, tus problemas serán resueltos. Confía en el Señor, confía en Dios y tus problemas se resolverán. No existía eso. Porque tanto los principales sacerdotes como los fariseos lo que le enseñaban al pueblo de Israel es que si se portaban mal, les iba a ir mal. Que si no traían las ofrendas y los diezmos, iban a ser castigados por el Señor. Que si no cumplían con las reglas que ellos ponían, entonces vendría maldición sobre ellos. Incluso los mismos sacerdotes les decían al pueblo que si ellos no cumplían con los sacerdotes, los mismos sacerdotes dejarían de orar por ellos. Imagínense. Por eso Jesús les llama a los escribas y a los fariseos y a los principales sacerdotes, les dice sepulcros blanqueados. Ustedes están a la puerta del reino de los cielos y ni entran y ni dejan entrar. Porque todo el tiempo están poniendo cargas sobre el pueblo que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Porque todo el tiempo le están exigiendo al pueblo grandes cuotas y grandes pagos que ni siquiera ustedes están dispuestos a pagar. Pero ustedes hacen eso con el pueblo. Eso está ahí en Mateo. Véanlo, lo busca después en el capítulo 24 de Mateo. Pero ahí está el Señor hablándoles a estos escribas y fariseos que nunca les dijeron a los alguaciles que en Dios hay esperanza, que en Dios hay posibilidad de cambio, que en Dios hay una bendición que no termina, hay una gracia que no se acaba nunca. Por eso cuando escuchan a Jesús, dicen, es que este hombre habla como ningún otro hombre ha hablado. ¿Por qué habríamos de callarlo si lo que Él tiene para nosotros son bendiciones? ¿Por qué habríamos de arrestarlo si lo único que hizo fue darnos una confianza y una esperanza de que algo bueno está por suceder? Y ellos, entonces los principales, se enojan con ellos y dicen, ¿por qué no lo arrestaron?
Y les dice, versículo 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algún gobernante o alguno de los fariseos? Casi le están diciendo ignorantes, ya les lavaron el cerebro. Porque si este hombre viniera de Dios, ya los gobernantes, los principales sacerdotes, Herodes, ya hubieran creído en el mensaje de Jesús. Pero ustedes, bola de ignorantes, ya les lavaron el cerebro. Nosotros, si lo que él dijera fuera bueno, nosotros ya hubiéramos creído. ¿Se dan cuenta de la religión, de la religiosidad y del peso de la religiosidad sobre el pueblo de Israel en aquel entonces? Bueno, hoy en día es algo similar en la iglesia de Cristo, en la gente que no cree en Jesús. Hoy se dice, si no es así de esta manera, no es de Dios. Si no es de esta forma, no es de Dios. Si no sucede en el templo, no es de Dios. Nosotros hemos recibido testimonios ahora que hemos estado transmitiendo a través de internet y hemos recibido testimonios. No, pastor, el mensaje que compartió me bendijo. La oración que hizo me bendijo. Tengo testimonio de que esto hizo el Señor en mi vida. Tengo provisión de Dios. Dios me ha concedido esto. Decimos, Señor, creo que está sobrando más ahora que estamos lejos del templo que cuando estamos en el templo. Y de verdad estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo. Quizás no sean todas las noticias que estamos queriendo recibir, ni son todos los testimonios que esperamos que sucedan, pero Dios está haciendo. Y no está limitado a unas reglas religiosas que decimos, si no es así, no funciona. Si no es así, no es de Dios. Si no es de esta manera, Dios no está obrando ahí, Dios no está ahí. Inclusive escuché decir a un pastor que decía, si la iglesia es pequeña, el Señor no está ahí. Dije, carambas. Caray. Porque... sí, yo dije, ¿de dónde sacó eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Acaso el Señor no habla de la manada pequeña? ¿Acaso el Señor no dice donde 2 o 3? ¿O el que tradujo se le olvidó agregarle donde 2 o 3,000 están reunidos en mi nombre, estoy yo en medio? No es cierto, dice donde 2 o 3. Y por eso hemos creído que cuando hacemos las transmisiones en línea y ustedes están en su casa y están en familia, no porque están en casa y porque están ahí con su familia, el Señor no está. Claro que está. Y estamos convencidos de que el Señor les está hablando. Y estamos convencidos de que el Señor sigue obrando en ustedes. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre los escribas y los principales sacerdotes y estos alguaciles que se sorprendieron por las palabras de Jesús? ¿Cuál fue la diferencia? La dureza del corazón. Los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, creían que ellos eran autosuficientes, que su religiosidad les alcanzaba para ser agradables delante de Dios. Les alcanzaba para pagar la cuota de espiritualidad que Dios les exigía. Y el Señor Jesús solamente les dijo, el que tenga sed, váyase y cómprese unos garrafones de 20 litros, o traiga una ofrenda generosa, o cumpla con esto, o cumpla con aquello. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga sed, si cree en mí, no tendrá sed jamás, sino que ríos de agua viva correrán en su interior. ¿Cuál fue el requisito que Jesús puso para que nuestras necesidades fuesen cubiertas por Dios? Creer. ¿Qué fue lo que pidió? Cree. No puso más, hermano. Yo no estoy asustado, atemorizado, preocupado porque la iglesia se haya cerrado. El templo, más bien, la iglesia no, el templo. He leído pastores, tengo amigos pastores, pertenezco a una alianza de pastores. Bueno, imagina Dios, una asociación de pastores con la que tenemos el registro y una alianza de pastores con la que tenemos comunicación para estar informados. Y estoy en contacto con ellos y oigo sus mensajes y veo sus mensajes y es impresionante la cantidad de mensajes que llegan y dicen, es que nos están controlando, es que están cerrando las iglesias para controlar. Yo, perdón. Eso es creer que nuestras cuotas son suficientes para alcanzar la espiritualidad que necesitamos. Y entonces la gracia y el favor de Dios y sus promesas y lo que Dios dijo.
Mire, nos sentimos privilegiados hoy. Alguien escuché decir que estaba feliz porque le tocó gobernar en tiempo de las benditas redes sociales. Y yo estoy feliz de ser pastor en el tiempo de las redes sociales. Porque sucede esta pandemia, sucede esta crisis y tenemos las redes sociales. Y tenemos oportunidad de seguir mandando el mensaje cada 8 días. Y de repente hemos llegado a más gente de la que nos pudiéramos imaginar. Más gente nos está escuchando, más gente está recibiendo este mensaje. Ayer le compartí a mi esposa y a mis hijos que una hermana me manda un mensaje y dice: pastor, son una bendición, gracias por sus mensajes. Y le dice: ahí va mi ofrenda de Sukkot. Y me manda la foto de su depósito. Dice: aquí está mi ofrenda de Sukkot, gracias pastor, sigan predicando el mensaje. Y que le digo a mi esposa: mira, y que le hago la transferencia porque ella es la que va administrando las ofrendas y los depósitos y lo que va llegando al ministerio. Les soy honesto y seguramente la hermana va a ver este mensaje. ¿No fue alguno de ustedes? ¿No? Les soy honesto, solo tengo el número, no sé quién fue. No sé quién fue. Y la hermana va a ver este mensaje. Hermana, le ofrezco una disculpa porque no sé quién es quien me mandó. No tengo el número guardado. Como el número sale ahí en las cintillas del video, sale nuestro número de WhatsApp. Y entonces de repente me mandó un mensaje y yo dije: ¿quién es? No sé. La bendigo su vida. El Señor sabe quién es. Y si usted, hermana, está viendo el video, mándeme un mensaje y diga: pastor, soy yo, soy fulana de tal, vivo en tal lado, soy de tal iglesia o lo que sea. A lo mejor ya estás de aquí de la iglesia. Pero Dios nos está abriendo un panorama más amplio de los que nos pudiéramos imaginar. Estamos a punto de llegar a un acuerdo con un pastor en Perú al que bendigo mucho para que extendamos nuestra cobertura hasta allá y ellos vengan a ser parte de Manto Nuevo. De hecho, ya lo que me dice el hermano, ya solamente le voy a avisar a la iglesia. Me decía: hoy domingo tengo reunión con la iglesia, o el próximo domingo, me lo decía el viernes, el próximo domingo tengo reunión con la iglesia y les voy a avisar que vamos a estar bajo la cobertura de Manto Nuevo. Digo: Señor, y el templo está cerrado. Entonces, ¿alcanza lo que podemos hacer nosotros? No alcanza, hermano. Es su gracia, es su favor. Yo sé que hay muchas cosas que todavía no pasan en tu vida. Sé que a lo mejor no has logrado lo que has querido hacer. A lo mejor no has alcanzado tus metas y el Señor no te ha favorecido para que logres tus sueños. Probablemente todavía no pase, pero no significa que no va a pasar. No significa que no va a suceder en tu vida. Encontré un hermano en la calle, nos paramos los dos, nos saludamos y después de que nos saludamos, ya después de la plática y todo que tuvimos, dice: no, pues a mí me da gusto verte, pastor. Y le digo: pues qué bueno, hermano, Dios te bendiga. Dice: y me da gusto ver que sigues trayendo tu carro viejito. No cambies, hermano, sigue así, la humildad que se note. Dijo: chirriones, ¿y por qué? Dije: no, yo después le digo: ándale pues, Dios te bendiga. Y yo después me quedé en el carro y dije: no, Señor, yo quiero un carro nuevo. La humildad no se nota con el carro que traigo. Puedo traer un carro muy pobre y ser un orgulloso y ser un soberbio. Incluso ser vanidoso, de jactarme de que soy humilde, porque traigo mi carro viejito. No, Señor, yo quiero un carro nuevo y estamos orando todo el tiempo para que Dios nos bendiga, porque no es eso lo que te hace humilde, pero la idea equivocada, la religiosidad, es decir: eso es humildad. El pastor trae su carro ahí, apenas y hay que bajarlo para empujar. No, no es cierto, gracias a Dios, jala muy bien. Solamente se ve viejito, porque está viejito, pero no significa que vamos a vivir así todo el tiempo, ni eso es lo que nos hace ser espirituales. Hermano, si eso me hiciera espiritual, yo como, duermo y hago ahí del baño en el carro, porque estar en el carro me hace ser espiritual. No, no es el carro lo que me hace ser espiritual. Es mi relación con el Señor. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? ¿Quién sabe? Pues ya me salí, regreso al tema. Versículo 49. Mas esta gente, le dicen los escribas y fariseos, los fariseos, le dicen a los alguaciles: mas esta gente
que no sabe la ley, maldita es. Bolas, les dio con todo a los alguaciles. Por andar creyendo en Jesús se han vuelto ignorantes, y ustedes cuando son ignorantes son malditos. Esa es una tergiversación de la palabra acomodada para que suene potente y como con la ira de Dios, ¿no? Porque tergiversan la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces aquellos que desconocen la ley son malditos, pero hay una gran diferencia entre sufrir las consecuencias de no conocer a Dios y de no conocer su palabra. Hay una gran diferencia a ser maldito. Incluso nosotros hoy sabemos y entendemos que somos libres de toda maldición por medio de nuestro Señor Jesús. Nosotros no somos malditos, hermano. Tiene que quedarte claro que la gracia y el favor de Dios alcanza y es suficiente para cubrir tu más grande pecado. Lo único que necesitas hacer es volver al Señor, rendirle tu corazón a Dios. Pastor, es que no oré lo suficiente esta semana, creo que por eso me está yendo mal. De repente me comparten un testimonio hace una semana. Dicen, pastor, ya me dieron mi plaza. Y le digo a la hermana, ¿y qué hiciste, Mari, para ganártela? Pone cara de yo no fui. Digo, nada. Así es Dios. Así es Dios de fiel. Hermano, tienes que entender que no son tus méritos. Ay, pastor, qué bueno que voy a traer la ofrenda en Sucot porque, ay, sí me va a bendecir Dios el resto del año. No, hermano. Accedemos a esa bendición. Somos generosos y agradecidos con el Señor porque Él ha sido generoso con nosotros. Y traemos nuestra ofrenda en Sucot y traemos nuestra gratitud a Dios y le damos nuestra alabanza al Señor por todo lo que le ha hecho. Mire, yo estoy tan agradecido. Salimos a trabajar mi esposa y yo todos los días. Y de repente a la hora de la comida, a alguno de mis hijos les toca orar y he escuchado sus oraciones y de verdad cuando escucho sus oraciones casi lloro. Ahí no lloro nada más porque si no, no me pasaría el taco que nos vamos a comer. Pero de repente mis hijos dicen, gracias porque has traído a mis papás con bien a casa. Gracias porque los has cuidado de la pandemia. Gracias porque están sanos. Gracias porque nos bendices. Yo oigo sus oraciones y a lo mejor ellos lo dicen de una manera, con una gratitud en su corazón, de una manera sencilla. Pero la verdad es que cuando yo escucho sus oraciones, yo soy conmovido en mi corazón porque sé de todo lo que nos ha librado el Señor. Sé de todo lo que nos ha protegido Dios y sé y conozco. Miren, no saben la cantidad. Estábamos haciendo un recuento. Hay un hermano que está llevando una especie de estadística de cuántos pastores han fallecido en esto de la pandemia. Y no tienen ustedes una idea. Uno puede decir, ay, pero ¿quién les manda? No se cuida. No, es gente que de alguna manera se ha cuidado, ha tomado sus precauciones. Incluso algunos de ellos que han fallecido han tenido sus templos cerrados. Y es increíble porque muchos de estos pastores dejan una iglesia, dejan congregantes. Y bendito sea Dios, el Señor nos ha guardado. Dele gracias a Dios porque todavía aquí le voy a dar lata otro rato. Y por eso venimos hoy a Dios, para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo cuanto nos ha bendecido. Mientras los escribas y los fariseos dicen, malditos los que no saben la ley, los que no la guardan, los que no la protegen, el Señor Jesús dice, cree en mí y no tendrás sed. Ríos de agua viva, el Espíritu de Dios estará en ti. Versículo 50. Y entre todos los principales sacerdotes y los fariseos que estaban ahí, hay uno que está ahí. No falta uno que siempre... Los cristianos son como los mexicanos, están todos lados. Tú ves un mexicano allá en Japón, en Rusia, en China, en la India, hay mexicanos siempre. Empieza a sonar el mariachi y se oyen los gritos de los mexicanos que andan desbalagados en todo el mundo. Y dice el versículo 50, les dijo Nicodemo. ¿Qué hacía Nicodemo ahí? Pues Nicodemo era uno de los principales de entre los judíos. Era un maestro de la ley.
Y entonces ahí aparece Nicodemo en la conversación. Y oye lo que están diciendo los fariseos de que malditos los que no saben la ley. Y de repente Nicodemo levanta la mano y dice, hey, tengo algo que decir. Les dijo Nicodemo. Y Juan aclara quién es Nicodemo, diciendo el que vino a él de noche. ¿Dónde vino Nicodemo a Jesús de noche? En Juan capítulo 3. ¿Se acuerda ahí? Cuando Jesús dice en el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan capítulo 3, versículo 16. Bueno, a quien se lo está diciendo Jesús es a Nicodemo. Nicodemo es el que vino de noche a Jesús porque no quería que lo vieran, porque era un principal de la sinagoga, y viene a Jesús de noche y le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, nacer de nuevo. Y el otro se asusta y dice, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Y dice, no, dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es, pero que lo que nace del espíritu, espíritu es. Es a este Nicodemo, el que de repente levanta la mano y dice, bueno, tengo algo que decirles. Le dice, el cual era uno de ellos, versículo 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo le dice, si ustedes están muy bravos citando la ley, de acuerdo a la ley, ¿acaso podemos juzgar a alguien sin haber escuchado lo que tiene que decir? ¿Sin conocerlo? ¿Por qué Nicodemo dice esto? Porque Nicodemo ya lo conoció. Porque Nicodemo ya lo escuchó. De noche y escondidas y lo que quieran, y a lo mejor de manera hipócrita o a la manera asustada, no sé. Pero Nicodemo ya había escuchado a Jesús. Y había escuchado lo que Jesús tenía que decir. Así es que ahora los desafía a ellos diciendo, ok, si están citando la ley dice que no podemos juzgar a alguien sin antes oírlo. Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ah, tú también eres de allá, eres paisano de Jesús, por eso lo defiende. Ahora le dicen a Nicodemo, lo regañan, le dicen, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Pero le contradijeron lo que dijo? No. Nicodemo dijo, la ley dice que tenemos que juzgarlo escuchándolo primero. Y ellos dijeron, no, está equivocada, eso no dice la ley, no es cierto. No, lo que le dicen es que son malos los de Galilea y tú eres de allá. Así es que no puedes hablar, no puedes decir nada porque eres igual que él. Es tu paisano y a lo mejor hasta tu pariente es. Por eso lo defiendes. La religiosidad desecha. Por eso lo que les decía hace un momento de aquel pastor que dijo que en una iglesia pequeña Dios no estaba ahí. Y dije, ¿en serio? ¿De dónde se sacó eso? Y cuando no te parece algo, lo descalificas. Le quitas el valor de ser veraz, no porque lo que diga sea verdad o sea mentira, sino le quita el peso de veracidad al descalificarlo. Si algo debes de entender es que cuando tú te presentas delante de Dios, el enemigo también se va a presentar para descalificar tus palabras. Es decir, no, Señor, no lo escuches porque es pecador. No, Señor, no lo escuches porque es malo. No, Señor, no lo escuches porque es de Galilea. O es de Valle de Chalco. Y lo que tú tienes que saber es que no es eso lo que te descalifica. Es la falta de fe lo que nos descalifica delante de Dios. Es no creer. El diablo puede decir que eres el peor de los pecadores y probablemente sí lo seas. Anoche hablaba con el pastor Alejandro García y él me gustó algo que me dijo haciendo referencia a Rahab, de la que habla Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe y menciona a Rahab. Y ahí en Hebreos 11 dice Rahab la ramera, Rahab la prostituta. ¿Por qué Dios, si transformó la vida de Rahab, por qué no le quitó el título? ¿Por qué en Hebreos 11 se lo dejó? Y me decía Alex, ayer que platicaba con él, dice, porque Dios quiere que quede testimonio en el mundo de dónde Dios te sacó. No para avergonzarte, sino para dar testimonio de la transformación que hizo en tu vida.
Y probablemente el diablo quiera señalarte y acusarte diciendo, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres así, tú le fallaste al Señor, tú pecaste, tú te equivocaste, eres lo más malo que hay en la tierra porque cometiste el peor de los pecados. Y el diablo se va a encargar de hacerte pensar y hacerte creer que no calificas para recibir la gracia y el favor de Dios. Pero hermanos, hermanas, Dios, su gracia, es más que suficiente para cubrirte. Y tú puedes recibir estos ríos de agua viva que corran en tu interior, y puedes recibir la provisión, y puedes recibir aquello que sacie tu sed, aquello que cubra tu necesidad. Y Dios te lo da, y Dios te lo otorga, no porque lo merezcas, sino porque su gracia es suficiente. ¿Va conmigo? Imagínense que el diablo todo el tiempo le está diciendo, pero pecaste, pero eres pecador, pero fallaste, pero te equivocaste, ¿cómo crees que Dios te va a dar? ¿Acaso la obra del mal, incluso del mal que nosotros practicamos, es más duradera, es más efectiva y es más permanente que la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Porque de repente le creemos al diablo que somos muy malos, pero no le creemos a Dios que Jesús ya nos redimió de eso. Jesús ya te perdonó. Jesús ya te limpió. Es por su gracia. ¿Es por su qué? Por su gracia. Amén. Y por eso hoy nos presentamos delante de Dios y le decimos al Señor, gracias. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque me has librado. Gracias porque me has protegido. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque tú me bendices, porque no me ha faltado. Porque a pesar de toda esta situación y de esta crisis, puedo venir a ti y encontrarme con tu Espíritu Santo, y de mi interior corren ríos de agua viva. Amén. Es por su gracia, tan solo por su gracia. Y hoy podemos presentarnos delante de Él con gratitud y agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar. Los alguaciles tienen un dilema. Tienen un dilema entre creer en Jesús y hacerle caso a los fariseos y a los principales sacerdotes. Pero me gusta que Nicodemo tomó una decisión. No la vemos aquí claramente todavía, pero más adelante, según los textos bíblicos, Nicodemo finalmente creyó por completo en Jesús. Y entonces me hace pensar que podemos tener una presión sobre nosotros. Incluso nuestras circunstancias pueden presionarnos para tomar decisiones. Que nada te presione para tomar una decisión. Que nada te presione para creerle a Dios o no creerle. Incluso ni tus circunstancias. Aunque tú veas que tus circunstancias no son favorables para ti, no creas que eso determina la gracia de Dios sobre ti. No es aquello que está obrando Dios. Probablemente no estamos listos para ir más adelante. Probablemente no hemos aprendido cómo conquistarlo. Probablemente no hemos llegado al tiempo que nos corresponde para disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero todo tiene un cumplimiento de parte de Dios. Toda su palabra, todas sus promesas, todas sus bendiciones tienen cumplimiento en tu vida. ¿Por tus méritos? No. Tan solo por su gracia. Tan solo por su gracia. Entonces, no te dejes, no caigas en ese dilema de ¿le creo o no le creo? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Dios me bendecirá o no? ¿Me lo merezco o no? ¿Qué es lo peor que podemos creer? Mi esposa ayer me hacía una pregunta y me decía, ¿por qué crees tú? Me la preguntó así directo y me dijo, ¿por qué crees tú que mereces recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti delante de tu vida? Y por un momento te quedas, chin, ¿por qué me lo merezco? ¿Por qué me lo merezco? Y lo que le dije a mi esposa, bueno, en realidad no me lo merezco, pero por su gracia lo recibo. Probablemente no te lo merezcas, hermano. Probablemente seas la persona menos digna de recibir algo de parte de Dios. Pero es tan solo por su gracia
que lo recibimos. Amén. Tan solo por su gracia. Ay, pastor, pues no me lo merezco. Pues vueles esa idea de la cabeza. Quítela de su pensamiento. No vuelva a pensar de la misma manera. Usted dígale al Señor por tu gracia. Y le garantizo una cosa. Entre más nos acercamos a Dios y entendemos más su gracia, más nos damos cuenta que menos no la merecemos, pero más la aceptamos. ¿Está conmigo? Vamos a orar y que el Señor derrame su gracia más abundantemente de lo que ya ha hecho sobre cada uno de ustedes. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos, Señor, tu misericordia y tu bondad y lo que tú ya has hecho por nosotros. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos de ti, pero sabemos, Señor, que nada es por nuestro mérito. Sin embargo, nos esforzaremos por hacerlo mejor. Nos esforzaremos por lograr cumplir con tu voluntad y con tus mandamientos. Pero si alguna vez fallamos y si en algún momento nos equivocamos, dependemos completamente de ti para que tú hagas cosas extraordinarias en nuestras vidas y suceda, Señor, lo que en tu palabra y en tus promesas ha sido dicho y nos has concedido. Gracias, Señor, porque así es y así será en nuestras vidas. Bendigo a tu iglesia, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, sus familias, sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque sé y creo, Señor, que no faltará tu gracia sobre ellos, porque es tan solo por tu gracia que nosotros podemos ir más allá de lo que podemos entender y conquistar y lograr aquello que ni siquiera nos imaginamos que podíamos lograr. Es solo por tu gracia, Señor, es solo por tu gracia. Ni por más cuidadosos que fuésemos de guardar la ley, lograríamos guardarla por completo y entonces fallaríamos. Y entonces seríamos peor, Señor, de lo que fuimos antes de nuestra intención de guardarla. Porque ahora sabiéndola, no lo hicimos. Pero tú pones a tu Espíritu Santo en nuestro interior, como ríos de agua viva corren en nuestro interior, para darnos la certeza, la garantía, la convicción de que somos hijos tuyos, de que guardamos tus mandamientos, de que hacemos tu voluntad, pero sobre todo de creer que tú lo haces posible, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.